Bueno, sean bienvenidos a este video donde lo que vamos a probar es la propiedad de la insesgadez de los estimadores beta 1 y beta 2 hechos por mínimos cuadrados ordinarios de una regresión lineal. Lo cual voy a recordar primeramente algunas cosas elementales y luego voy a probar la insesgadez, la vamos a nombrar y la vamos a probar. Pero con una regresión lineal simple corresponde a la siguiente ecuación que me están viendo escribir, donde la idea es que Y es igual a beta 1 más beta 2 x y a un término de perturbación o error, ¿no? Y donde ya en previas explicaciones hemos visto que mediante mínimos cuadrados ordinarios, pues beta 1 estimada, mediante mínimos cuadrados ordinarios, reitero, es igual a Y promedio menos beta 2 estimada por X promedio, es la fórmula que hemos obtenido, y que beta 2 estimada, pues es la sumatoria de X observada menos su valor promedio, por Y observada menos su valor promedio, y todo eso en el numerador. Voy a poner la sumatoria sin la necesidad de colocar que va desde el primer elemento hasta el enésimo, para abreviar mi tiempo. En la explicación, entonces, tenemos todo eso, ¿no? Ya, antes de hacer la insesgadez como tal, quiero aclarar que estos estimadores deben cumplir la característica de que son Meli, ¿no? Y dirán que es Meli. Pues se trata de que son los mejores, es el mejor estimador lineal y sesgado. Entonces, miren que hay varias partes. Tiene que ser lineal, tiene que ser el mejor y tiene que ser insesgado. Esta parte es la que nos vamos a ocupar el día de hoy. Bien, primero describiremos qué es la insesgadez como tal. La insesgadez quiere decir que el sesgo no existe, que el sesgo es cero. Entonces, miren, vamos a describir algunos elementos importantes. ¿Cómo se mide el sesgo en una estimación? El sesgo se mide como eh, el valor esperado de un estimador, como por ejemplo beta 2 menos el propio estimador. Esa es la forma de medir el sesgo. Y yo quiero que este sesgo pues sea igual a cero. Y para que sea igual a cero, creo que falta a la vista, entonces yo tendría que la esperanza del estimador debería ser igual al propio estimador. Esa es la propiedad para que podamos decir que un estimador es pues insesgado. Muy bien, ya conociendo lo que significa la insesgadez como tal, pues vamos a ayudarnos, vamos a recordar, la verdad es que no sé si es necesario escribirlas, algunas propiedades de la esperanza y algunas propiedades de nuestro modelo como tal, ¿ya? Entonces, bien que la esperanza es una constante, si quieren lo anoto, no sé si realmente es necesario, quizás sea prudente hacerlo. Unas propiedades. La primera propiedad, la esperanza de una constante, pues es la misma constante. Una segunda propiedad es que la esperanza de una constante por una variable, pues la constante sale de la esperanza y tendré la constante por la esperanza de la variable. ¿No es cierto? Y no es una propiedad como tal, ¿verdad? Uno de los supuestos que utilizamos. El valor esperado del término de perturbación es cero, ¿no? A ver, eso quiero recordar. Muy bien, pues ahora voy a probar la insesgadez tanto de beta 1 y de beta 2, es decir, que tendría que probar que el valor esperado de beta 2 es nada más beta 2 y que el valor esperado de beta 1 nada más es beta 1. Miren que antes de hacer eso, quiero hacer una pequeña demostración de algunos elementos que me va a servir de mucho para abreviar lo que significará mi demostración de la insesgadez. Miren qué es lo que vamos a hacer. En un video previo lo hice, sin embargo, no hay ningún problema en que lo pueda volver a hacer. Vamos a colocar una linecita y unas pequeñas demostraciones que me van a resultar útiles. La primera de ellas es que pasa si tengo la sumatoria de X observada menos su valor promedio. Solo esa expresión. Me voy a ir aquí. Y en esta pequeña demostración es bastante fácil. Miren, ¿a qué está igual eso? Desarrollaremos. Es decir, voy a distribuir la sumatoria. Pues tendría la sumatoria de X observada menos la sumatoria de X promedio. Pero eso son las propiedades de sumatoria. Acá en el primer elemento no puedo hacer absolutamente nada, pero en el segundo elemento sí puedo hacer.
Si tengo la sumatoria de una constante, se convierte en n por la constante, ¿verdad? Entonces me queda esa expresión, n de x promedio. Muy bien. Ahora otra cosa, recordemos, es importante, lo puse como una propiedad también, que en realidad es nada más que una fórmula, la fórmula de x promedio. La fórmula de x promedio es la sumatoria de x sobre n. Entonces, si yo acá hago una pequeña multiplicación, tuviera que n por x promedio es igual a la sumatoria de x, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo la sumatoria de x, ¿no? Acá aquí el índice y tiene importancia eso. Entonces, la sumatoria de x y sería igual a n por x promedio. N por x promedio menos x por x promedio nos da 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el momento que yo vea esta expresión suelta, pues es igual a 0. ¿Ya? Quiero aclarar que acá en mi numerador no tengo esa expresión como tal, es la sumatoria de un producto. ¿Ya? Muy bien, otra demostración que quizás llegue a ser importante, bueno, es que de manera análoga, pues la sumatoria de y observada menos su valor promedio, tendría que repetir el mismo procedimiento de la misma manera, me va a salir 0. ¿Ya? Muy bien, excelente. Y algo que lo hice en algún momento en otro video, el valor de x observada menos el valor promedio al cuadrado se puede transformar en algo, en una expresión pues, más simple, pero equivalente. Miren que primero desarrollaremos el cuadrado, tendría x observado al cuadrado menos todo el producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo. Acá distribuimos la sumatoria, tuviera la sumatoria de x y al cuadrado. Y miren que en el segundo término, al aplicar la sumatoria, pues hay dos constantes. En realidad, las constantes que pueden salir de la sumatoria por propiedad serían menos 2x promedio, sumatoria de x y. Y en el último término puedo hacer absolutamente nada. Al final sí podré aplicar una propiedad, pero por el momento no voy a hacer nada. Listo, muy bien. Reitero, sumatoria de x y, pues sumatoria de x, reitero, me comí acá el subíndice y lo colocaremos mejor ya para que no exista ningún problema. La sumatoria de x y es igual a n por x promedio. Lo voy a reemplazar aquí. Sumatoria de x y al cuadrado menos, y bueno, si tengo n por x promedio, bueno, me quedaría como resultado final 2nx promedio al cuadrado. Y finalmente este término es la sumatoria de una constante, y eso saben por propiedad que es n por la constante. Estos dos últimos términos se pueden simplificar y me quedaría menos nx promedio al cuadrado. Lo cual quiere decir que si yo veo esta sumatoria como tal es igual a esta expresión. Ya, estas pequeñas demostraciones me van a servir de mucho. Muy bien, ahora sí nos vamos a la demostración importante, la insesgadez. ¿Ya? O sea, el sesgo tiene que ser cero. Para eso tiene que cumplir lo que ustedes están viendo en este recuadro. Perfecto. Comenzaremos la pequeña demostración. Y vamos a comenzar con beta 2. Entonces, quiere decir que la esperanza de beta 2 debería ser igual a cero. Debería ser, perdón, igual a beta 2, nada más. El sesgo debería ser cero. Entonces, ¿qué es beta 2? Bien, que voy a colocar la esperanza de todo esto. Sumatoria de x observada menos su valor promedio, por y observada menos su valor promedio, y todo esto tiene que estar sobre lo que es sumatoria de x observada menos su valor promedio al cuadrado. Voy a intentar utilizar mis matemáticos para que esta expresión se simplifique lo más que se pueda. Muy bien, comenzaremos. Miren que lo que yo voy a hacer es agarrar y multiplicar y todo el paréntesis y multiplicar y promedio a todo el paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué me quedaría? Ya que la sumatoria, pues la dejamos a un lado para el final y creo que sería lo mejor para evitarnos complicaciones, ¿no? Miren que me quedaría sumatoria, perdón, la esperanza. La sumatoria, reitero, la voy a dejar para el final. Y me quedaría como corchete x observada menos su valor promedio multiplicado por y. Mejor la distribuimos en la sumatoria, así me evito problemas, creo. Ya, muy bien. Y tuviera eh, menos la sumatoria de x observada menos su valor promedio multiplicada
por y promedio. Y abajo en el denominador, la verdad es que no he hecho ninguna operación, por lo cual me quedaría la misma expresión. Que lo estoy nada más copiando, ¿ya? Muy bien. Ahora quiero que observen algo aquí. ¿Para qué he hecho esto? Miren, porque hemos demostrado que x observada menos su valor promedio es igual a cero. Y si yo multiplico ese valor de cero por una constante, pues va a seguir siendo cero. En este caso no puede ser cero, creo que porque acá hay una multiplicación por una variable, que esta es sumatoria más de paso. Pues esto no puede ser cero, pero esto sí, y eso me abrevia mucho. Este término se convierte en cero por esta demostración que hemos hecho. Perfecto, continuaremos entonces. Miren que acá yo me voy a ayudar en un cambio de variable que no sea necesario, pero creo que a mí me va a hacer las cosas muy simples. A todo esto que están viendo que estoy rayando con rojo, le voy a llamar CI. ¿Ya? Quiero aclarar la sumatoria. Esta sumatoria la estoy dejando fuera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la esperanza de la sumatoria de nada más que CI por Y. Listo. Muy bien. Y acá tendré nada más que ir desarrollando lo que se puede desarrollar e ir simplificando algunos elementos. Muy bien. Ahora noten que Y partimos diciendo que era Y. Y es beta 1 más beta 2 XY más UI. Voy a hacer ese reemplazo. Sin embargo, quiero aclarar, no voy a colocar el valor de término, el valor de perturbación, el término estocástico. ¿Por qué no lo voy a colocar? Porque al final, cuando yo aplique esperanza de ese término, es cero, ¿ya? Entonces, voy a agarrar y voy a decir que tengo la esperanza de la sumatoria de CI, y en vez de Y, como ya aclaré, colocaremos beta 1 más beta 2 XI. Listo, tendría que colocar, reitero, el término de perturbación, pero al final, como voy a tener una esperanza, y la esperanza, si el término es cero, me voy a abreviar todo ese paso. Muy bien, excelente hasta ahí. ¿Qué es lo que falta hacer aquí? Pues nada más que ir distribuyendo los elementos. Entonces los vamos a distribuir. Por lo cual, ¿qué me quedará? Me quedará la esperanza, se llama para el último. La sumatoria de CI por beta 1 más la sumatoria de CI por beta 2 XI. Listo. Muy bien. No se olviden que propiedades sumatorias se pueden aplicar aquí y que yo tendría que sacar las constantes. O sea, que en el primer término la constante evidentemente es beta 1 y me queda la sumatoria de CI. En el segundo término la constante es beta 2 y me queda la sumatoria de CI por XI. Listo, nada más puedo hacer. Y realmente se dice este cambio de variable para no anotar un montón de cosas. Yo sé que CI al final es esta expresión que está aquí. Si quieren que sea prudente entenderlo, CI es igual a X observada menos el valor promedio sobre la sumatoria de X observada menos el valor promedio al cuadrado. A eso es igual CI, ¿no? Y ahora voy a volver a hacer el cambio. Lo voy a regresar a su forma original. Entonces tendría la esperanza de beta 1 sumatoria de X observada menos su valor promedio sobre sumatoria de X observada menos su valor promedio al cuadrado, más beta 2 sumatoria de X observada menos su valor promedio por XY sobre sumatoria de X observada menos su valor promedio al cuadrado. Listo. Todavía la esperanza no la apliqué. Oye, pero acá hay algo muy interesante. Recuerda, sumatoria de x observada menos su valor promedio es cero, y acá está multiplicado por una constante. Entonces, toda esta expresión se convierte en cero. Y acá viene algo muy interesante. Quiero que noten, tomen atención a esto que está aquí, que lo estoy resaltando con amarillo. Esta expresión la vamos a desarrollar un poquito. Miren que simplemente quiere decir que xy la vamos a multiplicar por xy, xy la vamos a multiplicar por x promedio, y de ahí vamos a distribuir la sumatoria. Lo vamos a hacer con calma. Primero la sumatoria lo dejamos para el último. Entonces, primero, xy por xy, xy al cuadrado. Muy bien. Xy
por X promedio, XY, X promedio. Listo. Aplicaremos la sumatoria, ¿no? Sumatoria de XY al cuadrado. La constante sale de la sumatoria y me queda la sumatoria de XY. Muy bien. Recuerden, sumatoria de XY es pues igual a NX promedio. Entonces sería NX promedio al cuadrado. Listo, ya terminé de desarrollar. Pero si ustedes vieron lo que hicimos allá arriba, esto, esto que está aquí, era igual o era equivalente, como quieran llamarlo, a sumatoria de X observada menos su valor promedio cuadrado. Entonces, como hemos llegado a la conclusión de que esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces quiere decir que esta expresión con amarillo, voy a hacer un pequeño reemplazo, sería sumatoria de X observada menos su valor promedio al cuadrado. Y me quedaría lo que están viendo en pantalla y creo que es bastante evidente cuál sería nuestro último paso. Ustedes pueden observar que acá simplifico y simplifico y me quedaría la esperanza de beta 2. Beta 2 es una constante. La esperanza de una constante no es nada más que la misma constante. Por lo cual yo ya puedo concluir que este estimador es insesgado porque su esperanza es el mismo estimador. Véanlo, que no hemos hecho magia, simplemente hemos agarrado y hemos desarrollado con todas las propiedades que se pueden realizar una pequeña demostración de lo que es la insesgadez de beta 2. Muy bien, perfecto. Y en realidad era la más larga, nos falta probar la insesgadez de beta 1 y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, un poquito para también terminar de comprender el concepto, la insesgadez de beta 1 se comprueba como que el valor esperado de beta 1, esperanza de beta 1, debería ser beta 1, nada más que beta 1. Entonces, comenzaremos a desarrollar. Entonces, yo tengo que la esperanza de beta 1 es la esperanza de Y promedio menos beta 2 estimado por X promedio. Muy bien, listo. Comenzaremos a desarrollar esta esperanza. Entonces, miren que voy a hacer un cambio. La esperanza, Y promedio es sumatoria de Y sobre N menos beta 2. Y X promedio es sumatoria de XY sobre N. Listo. Muy bien. Más de paso que aquí, si quieren, agarro y hay un factor en común que sería 1 sobre n, que es una constante, y es que la puedo sacar de toda la esperanza y tuviera 1 sobre n, la esperanza de sumatoria de y menos beta 2, sumatoria de xy. ¿Verdad? Hasta ahí creo que es bastante fácil la transformación que nosotros hemos podido realizar. Muy bien, ahora ya un paso más nos queda para poder demostrar la insesgadez. Voy a copiar lo que tengo, 1 sobre n. Y bueno, miren que acá tendría la sumatoria de y. No se olviden que y, como hemos visto en un principio, es beta 1 más beta 2xy más ui. Me voy a obviar el ui o el término de perturbación o error porque al final el valor esperado de eso es cero. Y simplemente pondría más términos que no van a servir de mucho. Entonces tengo que agarrar que la esperanza sería la sumatoria entonces de beta 1 más beta 2x. Listo. Eso, a todo eso necesito multiplicarle la sumatoria. Y acá tendría beta 2 estimada. Le ponemos los favoritos de beta 2 estimada y beta 1 estimada. Sumatoria de x. Listo. Muy bien. Entonces ya empezaremos a distribuir la sumatoria y aplicar algunas propiedades. Miren que tuviera la esperanza, todavía no he aplicado nada de esperanza en realidad. Bien, la sumatoria de beta 1. La sumatoria de beta 1 es la sumatoria de una constante. En propiedades significa que se transforma en n por la constante. Muy bien, la sumatoria de todo esto. Beta 2 es una constante, sale la sumatoria y me queda la sumatoria de x. Nada más puedo hacer. Y acá estoy copiando el último término donde realmente no hice ninguna modificación. Ahora ustedes observan que el segundo y el tercer término son iguales y tienen signos contrarios, por lo cual
simplifica. Perfecto. Acá ya es un desarrollo bastante fácil y creo que ya se ve a lo que vamos a llegar. Miren, tengo la esperanza de una constante. La constante es n beta 1. Por lo cual, la esperanza de la constante, la misma constante, me quedaría n beta 1 sobre n. Muy bien. ¿Algo se puede simplificar ahí? Sí, n con n. Y finalmente me queda que la esperanza del estimador beta 1 no es otra cosa que beta 1, lo cual demuestra que son insesgados o que su peso es cero. Muy bien. Con eso hemos podido comprobar tanto en beta 1 y en beta 2 que se está cumpliendo esta propiedad, la de insesgadez. Bueno, les concluimos este video. Espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.